Bien, gracias hermano, hermano Tony. Gracias, amados hermanos, hermanas que están acá en esta oportunidad. Queremos en esta oportunidad continuar con el tema de la segunda parte y finalizar imitando a Jesús. Todos sabemos que Jesús es uno de los modelos principales que el cristiano debe imitar. Así que comenzamos con el estudio en esta noche y vamos a leer en la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21 en la versión Biblia la palabra, que dice, precisamente a eso habéis sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeció por vosotros, os dejó modelo para imitar. Así que el apóstol Pedro, perdón, está aquí animando a cada uno de nosotros como creyentes a seguir ese modelo de Cristo para que podamos imitarle. En el estudio pasado hablamos acerca de lo siguiente, imitando a Jesús en su obediencia. Número 2, imitando a Jesús en su testimonio. Número 3, imitando a Jesús en su amor hacia los demás. Hoy seguiremos con la segunda parte del estudio, imitando a Jesús. Esas características maravillosas de nuestro Maestro. No dejemos que Satanás ponga en nuestros corazones hacer lo contrario, hermanos. Es decir, no debemos imitar lo malo, siempre debemos imitar lo bueno, en especial a Jesucristo y también a aquellos que son buen ejemplo y digno de imitar en la iglesia. Como primer punto, queremos estudiar imitando a Jesús en la tentación. ¿Quiénes de ustedes no recuerda, antes de comenzar el ministerio, nuestro Señor Jesucristo, él fue tentado por Satanás, según la palabra de Dios? En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron a él ángeles y le servían. Jesús, según el versículo 1, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado por el diablo, según lo que leímos 3 veces, en el versículo 3, versículo 6 y 8. Primeramente, el diablo deseaba que Jesús usara su divinidad para convertir la piedra en pan, ya que él sabía
que él había ayunado por mucho tiempo y el cuerpo automáticamente le pedía alimento. 2. El diablo deseaba que Jesús tentara a su padre. 3. El diablo deseaba que Jesús cediera a las cosas de este mundo. Él le mostró todos los reinos del mundo. Pero en el verso 11 nos declara y nos dice que Jesús venció al diablo y a las tentaciones que él le propuso. La palabra de Dios dice que Jesús también, hermanos, fue tentado en todo como humano. Muchos piensan que Jesús pudo resistir la tentación porque en él habitaba la divinidad. Pero en esta parte Jesús venció la tentación de una manera humana, no divina. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, encontramos que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Jesús comprende cuando nosotros somos tentados. Él sabe que de una tal manera somos humanos. Él sabe que él también confrontó esas tentaciones de una u otra manera. Ahora bien, el cristiano debe seguir este ejemplo de Jesús. El Hijo de Dios debe aprender también a vencer las tentaciones que el diablo le propone en su vida. La palabra de Dios nos afirma que nosotros como creyentes también somos puestos a pruebas en las tentaciones. Según Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, no seas que tú también seas tentado. Entonces somos propuestos también a ser tentados, a caer también en ese problema. El diablo, hermanos, está listo para enviarnos una variedad de tentaciones en el momento menos esperado. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso implica que sobrevendrán tentaciones. Esto implica que seremos tentados por el diablo. Ahora bien, el cristiano puede salir victorioso como lo salió Cristo en el desierto sobre las tentaciones. Lo único que tenemos que hacer es soportarlas, aguantarlas, como Cristo lo hizo ahí en el desierto. Aguantó las 3 propuestas del enemigo. Así también nosotros debemos hacerlo. En Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, escuche bien, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, ¿qué sucedió con Cristo cuando él soportó la tentación? Cuando soportó las tentaciones de Satanás, dice la Biblia que descendieron ángeles del cielo y le servían. La propuesta de Dios acá, a través de Santiago, es que si soportamos las tentaciones, si resistimos las tentaciones, él también nos va a dar la corona de vida que él ha prometido a los que le aman. Ahora bien, vimos que es muy importante, hermanos, también soportar las tentaciones. De una u otra manera seremos tentados, seremos probados, pero podemos tener la capacidad, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, soportarlas. Ahora bien, segundo punto, hermanos, imitemos a Jesús en su mansedumbre y humildad. Hagamos eso. En Mateo 11:29, Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús reveló su naturaleza cuando se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. En su corazón de siervo que es demostrado a lo largo de su ministerio, lo que lo califica para ser el que lleva nuestras cargas, porque él es manso y humilde de corazón. Así que la palabra de Dios también nos demanda a los cristianos que debemos añadir estas dos maravillosas virtudes de Cristo en nuestra vida como hijos de Dios. Los cristianos debemos de esforzarnos en ser mansos. La Biblia describe esta cualidad como muy indispensable. Necesitamos usar esa parte vital. La mansedumbre en la Biblia, ser manso no significa, escucha hermano, no significa ser débil. No significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios. Es decir, él puede controlar esas emociones bajo lo que Dios nos ha enseñado con total confianza. Ahora bien, no se deje llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación. Manténgase en un solo punto, en un solo nivel. Esa es mansedumbre. La mansedumbre nos ayuda a tratar a otros con respeto. Es muy importante. La mansedumbre nos ayuda a tratar a otros con respeto. No importando el ambiente, usamos esa capacidad. Tito, capítulo 3, versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda la mansedumbre para con todos los hombres. Mire, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que la conducta del creyente debe mostrar rectitud de carácter y fuerza para controlar los impulsos que de repente quieren sobresalir. Ahora bien, la mansedumbre no nos lleva a callar ante lo que está mal. Eso no implica que si usted es manso, no implica que usted va a callar ante la situación que está mal. Debe hablar. La mansedumbre muestra el carácter de Dios en nosotros. Según Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13, dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, como escogidos de Dios, muestren la mansedumbre y muestren la humildad. Es muy importante. Somos escogidos de Dios. Él nos ha amado y santificado. Eso se tiene que notar en nuestro carácter. Es imposible que sigamos igual. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Pasamos reflejando el carácter de Dios a los demás con más humildad, amabilidad y paciencia. Otra característica de Cristo dice que él, aparte de manso, humilde. Así que la humildad, en el concepto bíblico, se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es decir,
Que la humildad nos enseña que Dios es más alto que nosotros y nosotros estamos en un nivel bajo. La humildad en el cristiano debe impulsarle a él siempre a vivir en obediencia a Dios. Esa es humildad. Él se somete a la voluntad de Dios. La humildad no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. O sea, la humildad no hace esto, hermanos. La humildad echa fuera estas cosas. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo hagan. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. Debemos ponernos en la posición de ellos. ¿Me gustaría a mí que me hablasen de esa forma? No. Entonces, esta es parte de la humildad. Esta es parte de la humildad. No es que vamos a menospreciarnos o a dejar que nos pisoteen tampoco. O sea, humildad no significa eso, que alguien va a pisotearnos. Claro que no. Pero todo lo haremos y lo hablaremos con respeto. Con respeto. Es muy importante. Tratemos a los demás, hermanos o personas, aún mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pongámonos en esa posición muy importante. La humildad hace eso. La humildad tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Nunca estamos pensando en lo nuestro, sino en los demás, según Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es muchas veces el problema en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Que muchas veces la mayoría están pensando solamente en el propio yo. Nos falta aprender que los demás también necesitan de nosotros y que debemos mirar a los demás sus necesidades espirituales. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Nos ayuda la humildad a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir al colectivo, la familia, los amigos, la iglesia, el vecindario, la humanidad. Esa es la humildad. Estamos pensando cómo ayudar a los demás. También la humildad nos hace sentir parte de algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Eso nos enseña la humildad. Eso nos enseña la humildad. Y cuando aprendamos a tomar esto en cuenta, este ejemplo de Jesucristo, las cosas van a mejorar, tanto individualmente como colectivamente. 3. Imitemos a Jesús en cuanto a la predicación. Esto es muy importante. Sabe muy bien que Cristo era entregado a la predicación. Cristo era fervoroso en la predicación. Cristo tenía tiempo para la predicación. Es decir, tenía tiempo para poder llevar la palabra de Dios en todo momento. En Mateo capítulo 4, versículo 17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, después de haber pasado la tentación, él comenzó a predicar
anunciar el evangelio. En Mateo 11:1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, se entregó por entero a la predicación del evangelio y a enseñar a la gente que se convirtiera de sus pecados y se volviera a Dios. Así que, hermanos y hermanas, imitemos a Jesús en predicar el evangelio a los demás. No es posible que los creyentes estén con los brazos cruzados y esperar resultados sin anunciar el evangelio. Debemos ir, debemos anunciar el evangelio. El cristiano, como el evangelista, se le es exhortado a predicar la palabra. Alguien puede decir, bueno, es que ese texto es para los evangelistas, pero hay muchos textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde hay comisión generalizada para todos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, es nuestro deber evangelizar al mundo, porque todos los hombres necesitan a Cristo. Es nuestro deber evangelizar al mundo, porque les debemos el evangelio a todos los hombres. Jesús nos dejó su evangelio encomendado a nosotros y debemos ir. Charles Spurgeon dijo, el predicar el evangelio es un deber sagrado. Avergonzarse de él es un pecado mortal. Y ahí el problema, que muchas veces muchos se avergüenzan del evangelio. No quieren proclamar el evangelio, pero debe hacerlo. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Él nos motiva a eso. Basta con mirar el ministerio de Cristo. Lo que hemos leído, la palabra de Dios en los evangelios. En eso, aparte del ministerio de Cristo, podemos ser enseñados. Podemos ser instruidos acerca de cómo predicaba Cristo. O cómo podemos predicar también nosotros. Cristo Jesús es nuestro máximo ejemplo. ¿Quién de nosotros no podrá admirar, por ejemplo, la sencillez y majestuosidad de su estilo? La belleza de, por ejemplo, de sus parábolas, hermanos. La ternura y la severidad alternas de su comunicación. Si nosotros vemos todas esas partes, hermanos, podemos ver cómo Cristo embellecía la predicación. Cómo Cristo buscaba la forma. Cómo buscaba las técnicas para poder llevar el evangelio a las personas. Y la gente le oía. La gente se avolcaba para escuchar la palabra de Cristo. Los apóstoles tomaron nota de esto. Y ellos imitaron a Jesús. Ellos acostumbraban a ir de un lugar a otro proclamando los hechos y las palabras de Jesús. Hermanos, es importante esto. Debemos imitar a Cristo en cuanto a llevar el evangelio de nuestro Señor. Punto número 4. Imitemos a Jesús en cuanto al sufrimiento. Todos también conocemos perfectamente, hermanos, cada padecimiento de Jesucristo, antes y después de ir a la cruz. ¿Cuánto no sufrió nuestro Maestro? ¿Cuánto no sufrió nuestro Señor, hermanos, aquí en la tierra? Hermanos, la verdad que es triste observar, ver
cómo Jesucristo sufrió mucho, grandemente por nuestros pecados, solo por el hecho de darnos la oportunidad para que podamos ser salvos por Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 12 al versículo 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando sus vituperios. Hagámoslo también, dice el escritor de Hebreos. Si somos creyentes, si somos cristianos realmente y hemos creído en Cristo, debemos también estar dispuestos a salir y a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes aquí presente no se acuerda de los diversos sufrimientos de Cristo? Sabemos muy bien que Él sufrió, fue maltratado por nuestros pecados. Jesús soportó todo eso. ¿Y sabe cómo lo hizo? En silencio. No abrió su boca. Él se mantuvo fuerte en su posición. Es lo que nos declara Hechos capítulo 8, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja. Escuche bien, como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. Jesús soportó cada uno de los maltratos, cada uno de los lancerazos, de los látigos en su espalda, cada clavo, esa corona de espinas, esa cruz pesada, hermano, en sus hombros. Él soportó todo eso en silencio y no abrió su boca. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Recuerda la última vez? En la cruz, ya para morir el Señor le dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ve las palabras de Cristo? Soportó todo eso. Si nuestro Salvador fue rechazado y su sacrificio fue llamado ilegítimo, ¿por qué esperamos nosotros algo mejor? ¿Esperamos acaso que alguien nos premie por lo que sufrimos? No. Identificarnos con Jesús a menudo significa llevar su vituperio, la cosa misma que muchos no están muchas veces dispuestos a hacer. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por cada prueba, por cada dificultad, por cada tribulación? ¿Cuántas veces, tal vez no sé si usted le hemos dicho, Señor, gracias por esta prueba, gracias por esta tribulación, gracias Dios por esta prueba grande, porque esto me da a entender que yo estoy padeciendo por su causa? La mayoría hacemos lo siguiente. ¿Por qué, Señor? Si yo soy tu hijo, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso esto si me dice cristiano? No para seguir en esto, sino para ser feliz. Hermanos, estos cristianos todavía no saben qué es ser un cristiano. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muchas veces hacemos cosas contrarias, dice el apóstol Pedro. Pero bien, por algo malo, aceptamos una bofetada o aceptamos una reprensión. Más bien, dice, si ustedes sufren por hacer lo bueno, hermanos, seremos aprobados por Dios cuando sufrimos por la causa de Cristo. No sufrimos por causa propia, sino que hay un motivo, hay una razón.
El ser castigado por nuestras propias maldades, no tenemos gloria para nosotros. Pero cuando somos castigados por hacer lo bueno y lo soportamos con paciencia, seremos aprobados delante de Dios. Clarke dijo, parece ser que los pobres cristianos, especialmente aquellos que se convirtieron al cristianismo bajo la esclavitud, eran gravemente maltratados a menudo. Eran abofeteados porque eran cristianos, porque no se unían a sus amos en alabanzas idolátricas, sino que su adoración era a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios que está en el cielo. Meyer dice, nuestro caso es como el de un criminal que tenía que soportar en silencio una condena por un crimen que no cometió. No sea que por mucha protesta pueda inducir una investigación sobre una lista de delitos, los cuales no le serán imputados porque no le son conocidos. Amados hermanos, debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo, así como Él sufrió por nuestros pecados. Busquemos entonces agradar a Dios en los sufrimientos. Conclusión. Imitemos a Cristo en todo para que el mundo conozca que somos sus seguidores. Que sepa la gente que por imitar a Cristo, según el estudio de la primera parte y la segunda parte, y imitamos a Cristo, la gente reconocerá automáticamente que somos cristianos, sin necesidad de decirle a él, soy un cristiano. Ellos verán en nosotros esa conducta. Gracias, hermanos, por su amabilidad y su fina atención a este estudio.